Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Janine Cabrera. Yo estoy haciendo el proyecto yo sola. Y bueno, voy a hablar un poco de las emociones innatas y las emociones complejas o aprendidas. Cuando hablamos de emociones, lo primero que debemos entender es que no todas las emociones son iguales ni surgen de la misma forma. Hay emociones que nacen con nosotros, que son parte de nuestra biología, que son parte de nuestro ser, y otras que aprendemos con el tiempo gracias a la experiencia y a la convivencia con las demás personas. ¿Okay? Las emociones básicas o innatas son aquellas que todos los seres humanos compartimos sin importar la cultura, el idioma o la edad. De qué país venimos, de cuál ha sido nuestra historia inicial, no tiene nada que ver. Ellas están dentro de nuestro cerebro desde que nacemos y cumplen una función principalmente de supervivencia. Por ejemplo, el miedo nos alerta ante un peligro, la ira nos impulsa a defendernos o a poner límites, la alegría nos motiva a repetir experiencias agradables, la tristeza nos permite procesar pérdidas, la sorpresa nos prepara para responder a lo inesperado y el asco nos protege de lo que puede ser algo dañino que podamos consumir o que podamos vivir en una experiencia de esta. Estas emociones que mencioné previamente son universales. Un niño pequeño, aunque nunca haya visto llorar a otro, puede identificar cuando alguien está triste, porque su propio cuerpo reconoce esa expresión. Con el tiempo y la interacción social surgen las llamadas emociones complejas o aprendidas. Ellas también son llamadas emociones sociales, porque dependen de las normas y los valores de la sociedad. Aquí encontramos emociones como la culpa, la vergüenza, el orgullo, los celos, la envidia, la empatía o la gratitud. Estas emociones se forman a partir de la combinación de emociones básicas más procesos cognitivos, es decir, el pensamiento, la memoria y el juicio moral, que juega una posición importante en esto. Por ejemplo, la culpa surge de la tristeza combinada con el miedo a haber hecho daño a alguien más, o la vergüenza mezcla la tristeza con el temor al rechazo social. Mientras las emociones básicas son inmediatas y automáticas, las complejas son más reflexivas y requieren una interpretación. Tienen como un proceso para generarse. Son esenciales para convivir, porque nos ayudan a entender cómo nos sentimos nosotros y cómo se sienten los demás. O sea, que sean obviamente aprendidas no significa que sean menos importantes, simplemente es desde dónde vienen. ¿Okay? En la adultez y en la vejez, las emociones suelen experimentarse con más madurez. Una persona mayor, por ejemplo, puede sentirse molesta ante un problema, pero ya no reacciona con impulsividad, sino con reflexión. La experiencia y los años enseñan a controlar mejor las emociones, a poner las cosas en perspectiva y a valorar más los momentos de calma y de afecto. Por eso, al estudiar las emociones, no solo es importante, o estudiar las emociones, no solo es importante para la psicología, también lo es para comprender el desarrollo humano a lo largo de la vida. Desde las primeras sonrisas de un bebé hasta las reacciones emocionales más complejas de los adultos mayores. Los neurotransmisores y el equilibrio emocional. Para comprender las emociones no basta solo con observar la conducta o el rostro, hay que mirar lo que sucede dentro del cerebro. Allí las neuronas comunican a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores que son responsables de lo que pensamos, de lo que vamos a recordar y sobre todo de lo que podemos sentir. Una de las más importantes es la serotonina. Cuando los niveles de serotonina están equilibrados, nos sentimos tranquilos, estables y optimistas. Pero cuando disminuyen es frecuente que aparezcan síntomas de depresión, irritabilidad o ansiedad. Por eso muchos tratamientos para la depresión buscan aumentar la serotonina, ayudando a que las neuronas funcionen con mayor eficacia. ¿Okay? La dopamina, por otro lado, está relacionada con el placer y la motivación. Cada vez que logramos una meta o recibimos una recompensa, el cerebro libera dopamina, lo que nos da una sensación de satisfacción. Sin embargo, cuando hay un exceso, puede llevar a conductas impulsivas o incluso a adicciones. En cambio, su carencia puede generar apatía, desinterés o desconfianza, es decir, esa incapacidad que muchas personas pueden llegar a tener incluso para sentir placer. La noradrenalina ayuda como un motor.
Nos mantiene alertas y concentrados, pero también activa la respuesta al estrés. Si hay demasiada, puede producir tensión, insomnio o sensación de que estamos al límite. Si hay poca, la persona puede sentirse agotada o sin motivación. El GABA cumple la función contraria. Es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso. Su papel es calmarnos, ayudarnos a dormir, reducir la ansiedad y mantener bajo el control de la excitación neuronal. Cuando el GABA disminuye, es más probable que aparezcan cuadros de ansiedad o estrés crónico. Por último, la oxitocina, que no la podemos dejar de lado, es importantísima. Ella es conocida como la hormona del amor. Juega un papel fundamental en las relaciones humanas. Nos ayuda a confiar, a sentir empatía y a crear vínculos afectivos. Se libera, por ejemplo, cuando abrazamos a alguien o cuando una madre amamanta a su bebé. El equilibrio entre todos estos neurotransmisores mantiene la armonía emocional, que es lo que buscamos y es lo que más obviamente deseamos tener, porque es nuestra propia armonía. Cuando alguno de ellos se altera, el estado de ánimo cambia. Por eso es importante comprender cómo funcionan estas sustancias que nos permiten tratar los trastornos emocionales de manera más integral, combinando lo biológico con lo psicológico. Continuamos con nuestra exposición. Vamos a hablar un poco ahora de los casos clínicos, ¿ok? Para comprender cómo las emociones y los neurotransmisores influyen en la vida real, vamos a ver 3 casos clínicos que representan las distintas situaciones en adultos y en personas mayores. Esto nos puede dar una perspectiva mucho más clara, ¿ok? Entonces, bueno, trabajé un caso, uno de los 3, disculpe, el caso de Marta con 65 años. Marta acude al centro de salud porque lleva meses sintiéndose sin energía, sin ganas de hacer sus actividades y con una profunda tristeza. No hay evento específico que lo haya desencadenado. Su médico solicita exámenes y encuentra bajos niveles de serotonina. El diagnóstico es depresión mayor. Con un tratamiento que incluye psicoterapia y antidepresivos, se logra mejorar la comunicación neuronal y, en consecuencia, su estado de ánimo. Este caso muestra cómo un desequilibrio químico puede afectar directamente la emoción y la motivación y cómo la intervención adecuada puede restaurar el bienestar, que es lo importante cuando tenemos claridad sobre cómo funcionan los neurotransmisores. En la medida en que lo entendamos, sabemos y podemos ofrecer soluciones a las personas. El segundo caso es el de Luis con 72 años. Luis, recientemente jubilado, está en tratamiento por la enfermedad de Parkinson. Su familia nota que de repente ha empezado a gastar compulsivamente, a mostrar irritabilidad y a buscar actividades de riesgo. Tras una revisión médica, descubren que uno de los medicamentos que toma para aumentar la dopamina ha producido un exceso dopaminérgico, lo que altera su control de impulsos. Al ajustar la dosis y recibir acompañamiento psicológico, Luis logra recuperar su equilibrio emocional. Este caso refleja cómo los neurotransmisores influyen no solo en la emoción, sino también en el comportamiento de las personas. ¿Okay? Un tercer caso sería el de Ana, que tiene 60 años. Ana vive con una preocupación constante. Siente palpitaciones, le cuesta dormir y dice que su mente no se apaga nunca. Los análisis muestran un aumento de noradrenalina y un nivel bajo de GABA. El diagnóstico es un trastorno de ansiedad generalizada. Con terapia, técnicas de relajación y medicamentos que potencian la acción del GABA, Ana logra reducir la tensión interna y recuperar la tranquilidad que había perdido. Estos 3 ejemplos nos recuerdan que los trastornos emocionales no se deben a debilidad o falta de carácter de las personas, a las que muchas veces se le achaca y la familia le achaca, ¿no? las razones, ¿okay? Sino que esto puede ser desequilibrios reales entre las sustancias que regulan nuestras emociones. Y en la adultez y en la vejez, donde el cuerpo cambia y el cerebro también envejece, estas variaciones pueden ser más comunes, por lo que la detección y el acompañamiento psicológico resultan fundamentales. Frente a la pregunta de qué manera el conocimiento sobre las emociones y los neurotransmisores pueden contribuir a una mejor comprensión y manejo de los trastornos emocionales en la adultez y la vejez, aquí podemos ver que comprender cómo funcionan las emociones y los neurotransmisores no es solo un conocimiento teórico.
tiene un impacto real en la calidad de vida de las personas adultas y las personas mayores. Durante la adultez, los desafíos de la vida, como el trabajo, las responsabilidades familiares o la pérdida de los seres queridos, pueden alterar el equilibrio emocional, pueden alterar nuestro equilibrio. En la vejez, los cambios hormonales, el aislamiento social o las enfermedades físicas influyen en la química cerebral y aumentan la vulnerabilidad a los trastornos del ánimo. Cuando los profesionales comprenden el papel de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el GABA y la oxitocina, pueden diseñar intervenciones humanas que son más efectivas y que realmente van a tener un resultado mejor. No se trata solo de recetar medicamentos, sino de integrar lo biológico, lo psicológico y lo social. Por ejemplo, un tratamiento para la depresión en una persona mayor puede incluir medicación, terapia de apoyo y actividades sociales que estimulen la liberación natural de dopamina y oxitocina. Hay que recordar que en muchas ocasiones nuestros adultos mayores de repente no tienen el acompañamiento que requerirían. Quizás los familiares ya no están, quizás ya han perdido a sus parejas, han perdido a sus familiares y son momentos difíciles. También es importante destacar que el conocimiento ayuda un poco a romper prejuicios, ¿no? Eso es fundamental que se tenga claro. Muchas veces se piensa que un anciano triste es así porque, bueno, es la edad que tiene y cuando las personas están mayores pueden tener la tristeza. O que una persona con ansiedad debería controlarse sola. Sin embargo, comprender que la base neuroquímica de las emociones permite que estos síntomas se desarrollen son señales, muchas veces, en muchas ocasiones son señales de un desequilibrio que merece atención y comprensión y no juicio. Finalmente, conocer cómo funcionan las emociones nos enseña a prevenir. Promover el contacto social, el ejercicio, la alimentación saludable y el manejo del estrés son formas naturales de cuidar el cerebro y mantener equilibrados los neurotransmisores. De esta manera, la psicología de la adultez y la vejez no solo se trata de atender enfermedades específicamente, ¿ok? Sino también de promover el bienestar, la resiliencia y la calidad de vida emocional. Hay que entender que otros factores también entran en juego y que no es simplemente estar predispuesto y decir, bueno, es que el abuelito o la abuelita es así, o que el adulto mayor o incluso los adultos, los padres son así porque sí, sino simplemente entender que, bueno, que efectivamente habría que explorar un poco más a ver si hay alguna otra situación que está jugando en contra y que está generando estos desbalances y de ser así, obviamente solicitar o pedir que obviamente se administren los medicamentos requeridos. Y por otro lado, que también se hagan las terapias y los acompañamientos pertinentes para poder mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias y feliz tarde.